negarse a pagar la tarifa de protección e incluso pedir refuerzos. Creo que te mereces una paliza. ¿Están todos ciegos? ¿No me vieron siendo golpeado? Ataquen. Maten. ¿Qué intentas hacer? Habla. ¿Con qué mano golpeaste a esa chica? Ni siquiera no lo admitirás. La mano derecha. No, izquierda. No, ninguna de las dos. Hermano mayor, por favor, perdóname. No te lleves ninguna de las dos. Esta película fue traducida y narrada por M-Media Media. Jing Jing. Este lugar es demasiado caótico. Es una mezcla de buena y mala gente. No vuelvas a venir aquí en el futuro. Bueno, esto, un poco. Tómalo. Tómalo. Eres tú. 3 pues. Pequeña. Ahorras dinero cada día para tratar la enfermedad de este idiota. Pero han pasado 3 años, y este idiota no ha mostrado ninguna reacción. Te aconsejo que dejes el tratamiento de una vez. Jefe, ¿él hizo esto para salvarme? Por eso otros tomaron represalias, dejándolo así. Es lo que le debo. Creo que definitivamente puedo curarlo. Debo decir que eres muy linda también. ¿Por qué tienes que desperdiciar tu juventud en este tonto? ¿Para qué molestarse? Ya basta, ya basta. ¿Cuánto vale esta basura de todos modos? No te metas en mis asuntos. Date prisa y vete. Espera. Jefe, mis cajas de cartón las puse todas al sol. No soy como ellos, que las mojaron por dentro. Por favor, péselas. Mis ojos son la báscula. El precio que yo diga, ese es el precio. Tome. La película fue traducida y narrada por M-Media. Jefe, me dio demasiado. Jovencita, en nuestra zona. ¿Quién no sabe que eres una chica de gran lealtad y bondad? La bondad de una gota de agua. Sin embargo, has cuidado obstinadamente a un tonto por 3 años. No tenemos mucho, así que ayudamos cuando podemos. No pienses que este poco dinero es muy poco. Date prisa, empaca tus cosas y vete pronto cuando termines. Detente ahí. Casa de John Yen. ¿Qué haces afuera de mi casa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Viejo Shan. Chen Fang. John, el hermano adoptivo de Yang Jing. Yang Jing, esta mujer. ¿Dónde escondió el dinero? Todo es por tu culpa. Este tonto que vino de quién sabe dónde. Yang Jing gastó dinero para tratar tu enfermedad. Gastando quién sabe cuánto dinero. The film was translated and narrated ¿Sabes by qué? M-Media. Este dinero, ¿eran mis ahorros para casarme? Si mueres, esta casa y los ahorros de Yang Jing serán míos. Muere. Suéltalo. Déjalo ir. ¿Por qué estás aquí? No eres bienvenido aquí.
No eres bienvenido. Supongo que entonces no me iré hoy. Si mi padre no te hubiera salvado, en aquel entonces, habrías muerto de hambre hace mucho y los perros callejeros te habrían devorado. Recogiste a un salvaje y lo trajiste a vivir contigo sin casarte, escondiéndolo en casa por 3 años. Es años. Preferirías usar el dinero para curar a este tonto que sacarlo. Para ayudarme a conseguir una esposa, caca. ¿Has perdido la cabeza? Él terminó así, porque me salvó a mí. Esto es lo que le debo. En cuanto a ti, jugador empedernido, bestia que literalmente hiciste enojar a tu padrino hasta la muerte, nunca te perdonaré. De todos modos, nuestros nombres están en el mismo registro familiar. Ahora escucha bien. Entrega dócilmente la escritura de propiedad y dámela. Déjame ir a transferir la propiedad. En mi gran bondad, quizás hasta te presente a unos jóvenes ricos mientras los atiendas. Bien por la noche, podrías ganar miles cada noche. ¿No es eso mejor para ti? Me quedaré con este idiota. Es asunto mío. No es asunto tuyo. Lárgate. Vete de aquí inmediatamente. Entonces no hay nada más que discutir. Tú, alguien con solo educación secundaria, que ni siquiera te graduaste, poniendo un puesto, lograste enfurecer a un pez gordo y te lo destrozaron. Si yo no estuviera aquí para cuidarte, ¿en quién confiarías? ¿En ese idiota en la cama? Chen Fang no es un idiota. Definitivamente lo curaré. Mientras yo esté aquí, nunca me rendiré. Muchacha, creo que no tienes remedio. ¿La película era? El camino ancho y despejado, pero no lo tomarás. Insistes en recoger sobras para salvar a este idiota. ¿Acaso eres un idiota tú también? Simplemente vete. Todo lo valioso en esta casa, ya te lo has llevado. Pagando deudas de juego. Realmente ya no tengo nada que darte. ¿Quién dice que no queda nada? Ahora el grupo de Hao quiere demoler esta área para construir un hotel de lujo. Nuestra vieja casa aquí es extremadamente valiosa ahora. Deberías entregarme dócilmente la escritura de propiedad. ¿La escritura? ¿Ya he escondido la escritura de propiedad? Preferiría prender fuego y quemar este lugar. Jamás, Kane. Dejaré que caiga en tus manos. Estás buscando tu propia muerte. Los testículos de cordero estarán listos pronto. Chen Fang. Chen Fang, despierta. No me asustes. Chen Fang, despierta. Muchacha, te lo advierto, no rechaces el brindis solo para beberte el castigo. Solo basta una palabra mía para que mis hermanos afuera entren y demuelan la casa a la fuerza. Si aún no me das la escritura de la propiedad, espera ser enterrado en las ruinas junto con este idiota. ¡Oh cielos! ¿Por qué nos haces esto? ¿Quién nos ayudará? ¿Ayudarlos? Te lo digo. Aunque el mismísimo Rey de los Cielos viniera hoy, no los ayudaría. ¿Qué están haciendo? Un asunto tan trivial. Y aún no lo han resuelto. Son unos inútiles. Bye. El primo del dios de la guerra. No te acerques, ni se te ocurra acercarte. Si te acercas más, pelearé contigo hasta la muerte. ¿Qué está diciendo ella? Dijo que quiere pelear conmigo hasta la muerte. ¿Con qué piensas pelear conmigo? ¿Con qué me vas a enfrentar? Muchacha, te aconsejo que escuches obedientemente a tu hermano. Solo entrega la escritura de la casa. ¿No sería mejor? De lo contrario, podría no ser capaz de controlar a estos 2 hermanos. Llevan 1 año sin tocar a una mujer. No querrías estar frente a tu hombre y ser golpeada hasta la muerte por ellos, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo?
Suéltame. No tienes permitido lastimar a Jingjing. No lastimes a Jingjing. Este idiota es bastante fuerte. ¿Y qué si es fuerte? Sigue siendo solo un idiota. Vamos los dos y dejémoslo lisiado. The film was translated and narrated by M Media. Chunfang. 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 ¿Estás bien? Despierta. Despierta. Tus huesos eran bastante duros hace un momento. ¿Cómo encontré tu debilidad? Tan rápido. Escuché a Jung Tae decir que valora su vida más que la tuya. Solo llevarlo al hospital te costó todos tus ahorros. Por lo general, ¿solo puedes recoger las sobras que otros han tirado? Dime, ¿no eres patética? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planeas hacer? Suéltalo. Suéltame. Suéltame. Suéltalo. Suéltalo. Simplemente no lo sé. La película fue traducida y narrada. Si valoras más esta casa. O su vida. Te daré 3 segundos. Traiga la escritura de la casa obedientemente. De lo contrario, no me importa que tenga unos cuantos agujeros. Más en el cuerpo. 3. Te lo prometo. Está bien. Te lo prometo. Primero, diles que me suelten. Habla. Viejo Chan. Parece que ya no puedo protegerte. Solo te lo diré a ti. Tantas malditas condiciones. Habla. Chica, ¿te atreves a morderme? Te mataré primero. Si te atreves a tocarla, haré que te arrepientas de haber nacido. ¿No dijiste que este tipo era un idiota? ¿Cómo recuperó la lucidez de repente? Hermano Huang, ¿por qué pierdes palabras con él? Dile a tus hombres que le rompan brazos y piernas. Veremos. ¿Cuánto tiempo sigue hablando? Recuerda lo que estás diciendo ahora. Haré que todos se arrepientan de haber nacido. Jingjing, dame el teléfono. Hola, chico. Soy tu padre. Soy tu padre. ¿Quién es esta persona? Tratando de reclamar parentesco con nuestro grupo. A nuestro CEO le falta un padre. Línea directa especial. Rayos. Realmente lo es. Papá, no. Presidente, espere un momento. CEO Chen, su papá, no. Llamó el antiguo presidente. Cuando otros se meten en problemas, todos llaman a sus padres. No esperaba que cuando tú te metieras en problemas, usarías a tu propio hijo para culparlo. ¡Qué impresionante! Mujer despreciable, ¿escuchaste bien? Él tiene hijo y esposa. A lo mucho, solo eres una amante que se la pasa recogiendo basura para mantener al hombre de otra. ¿No es una barata? A esto es a lo que llaman que toda persona lamentable tiene algo detestable. Chica, si su familia realmente tuviera poder e influencia, lo habrían traído de vuelta hace mucho, ¿no? Porque habría de sufrir aquí por 3 años. Te lo digo, chica, tú también. ¿Cómo pudiste creerle cuando dijo que llamaría gente para apoyarlos? Creo que debes seguir soñando. Mientras aún puedes. Entrega rápido la escritura de la propiedad. Si estoy feliz durante la demolición, podría darte un poco más de dinero. Ash. Si no, esta noche en la fosa común tendremos 2 cadáveres más sin identificar. Denles una muestra de lo que podemos hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
matarte. Chun-Fang. No esperaba que el veneno de aquella vez fuera tan potente. Tu poder aún no se ha recuperado. Y ahora te arrodillas y me ruegas. ¿No estabas hablando muy fuerte hace un momento? Diciendo que harías que me arrepintiera. De haber llegado a este mundo, he creado toda esta atmósfera. Resulta que solo eres una fachada. Un cerdo con cebollines en la nariz, pretendiendo ser un elefante. Mano, me empecé a involucrar en esto cuando era adolescente. ¿Crees que puedes asustarme con una simple llamada telefónica? ¿Crees que me crié con miedo? Tú, has ido demasiado lejos. Chun-Fang, ¿estás bien? Estoy bien. Quienes no estarán bien son ellos. ¿También? Sigues hablando duro incluso ante la muerte misma. ¿De verdad crees que no me atrevería a matarlos a ustedes dos? No me importa lo que haga tu familia. Si ofendes al hermano Hank hoy, no esperes salir de aquí vivo. John Tai, cuando huiste debiendo dinero, Jing Jing pagó tus deudas de juego cuota por cuota. Ahora vuelves a apoderarte de la propiedad, incluso empujando a Jing Jing al camino de la muerte. ¿No te remuerde la conciencia? ¿Cuánto vale una conciencia? El adivino dijo seré rico y noble en esta vida. Es todo por esta que ahora soy inferior a los demás en todo. Esta casa, ella debe dármela. Considéralo como su expiación. Expiación. Jung Tai, tan desvergonzado eres para decir palabras tan crueles. Si no fuera por Jing Jing, habría sido mutilado por los prestamistas. ¿Cómo puedes seguir gruñendo y ladrando aquí? Te aconsejo que seas amable. Eres tú. ¿Acaso estás capacitado para ser moneda? Como te niegas a entregar la escritura de propiedad, no perderé más el aliento contigo. Rómpanles las manos y los pies a esta mujer miserable y a este sinvergüenza. Rompan esto. Quiero ver si sus huesos son tan duros como sus bocas. Las manos y los pies de quien planean romper. Wong Quan, el encargado del grupo Hao en Rongchain. A quien no se le subió bien la cremallera, dejando que una cosa como tú salga de espalda. ¿Cómo te atreves a entrometerte en mis asuntos? Padre Wang Da. ¿Quién te dio el valor para hablarle así al señor Wang? Papá, ¿por qué estás aquí? Papá, acabas de decir. Cosa miserable. Y esta persona es el jefe de nuestro grupo D-Ho, sucursal Rongchen. El señor fue traducido y narrado por M Media. Date prisa y discúlpate con el señor Wang. Señor Wangen, su humilde servidor no reconoció su grandeza y lo ofendió. Por favor, perdóneme esta vez. Merezco la muerte. Merezco la muerte. Me equivoqué. Me equivoqué. Suficiente. Deja de arrodillarte ahí haciendo un espectáculo. La razón por la que vinimos aquí es para darle la bienvenida al presidente senior. Si aprovechas bien esta oportunidad y tomas la iniciativa, la generosidad del señor Wang hará que no te guarde rencor. Tal vez incluso podría darte una pequeña mención. Papá, ten por seguro que definitivamente me desempeñaré bien. Señor Wang, de hecho, he admirado al presidente desde lejos, desde que desapareció hace 3 años. No me he atrevido a perder ni un momento. He estado buscando constantemente el paradero del presidente. Afortunadamente el cielo ayuda a los decididos y finalmente logré averiguar dónde está el presidente. Es raro que usted posea tal piedad filial.
Dice que encontró al presidente. ¿Por qué no lo envió a la compañía? En cambio, trajo un grupo de personas haciendo alarde de fuerza y declarando abiertamente que rompería las extremidades de alguien. ¿Está usted loco? Si accidentalmente molesta al presidente, puede asumir las consecuencias. Exactamente. Para darle la bienvenida al presidente. Antes de salir, me bañé especialmente y quemé incienso. Incluso puse 10 metros de alfombra roja en la intersección. Tenía miedo de hacer algo mal. Eso podría ofender al presidente. ¿Pero qué hay de usted? Trajo gente aquí, blandiendo armas y haciendo un alboroto. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Dense prisa y llévenos a recibir al presidente en casa. Papá, señor Wang. En realidad solo tenía miedo de ofender al presidente. Por eso debo llevarme este viejo. Debo llevarme este viejo y a esta mujer desvergonzada y matarlos. ¿Qué dijo usted? ¿A quién va a matar? Señor Wang, el hermano Han lo va a matar a él. Solo es este idiota desconocido de quién sabe dónde. En cuanto a esa mujer, es solo un golpe de pala incidental. Correcto. Señor Wang, la excavadora ya está esperando en la puerta. En cuanto dé la orden, vendrán. Tomen esta casa y a este par de amantes ilícitos y límpienlos por completo. Idiota. Mire cómo ha hecho enfadar al señor Wang. ¿Sabe siquiera que el señor Wang, en esta ciudad de Ruchang, es conocido como el Rey Supremo? ¿Se atreve a ser tan arrogante y frívolo, justo frente al señor Wang? Dudo que sepa cómo murió más tarde. ¿O sí? ¿No llamó a su hijo? ¿Por qué no parecido? Quizás sabe que usted ofendió al grupo de Hao y que nuestro señor Wang nos respalda. Si su hijo viniera, solo se uniría a usted para morir. Es por eso que renunció a usted, su viejo padre. Y ya no le importa. Es verdaderamente patético. Originalmente esto pudo haber sido la puesta en escena de un gran drama de piedad filial y bondad paternal. ¿Quién hubiera pensado que cuando llegue el desastre cada uno se salva a sí mismo? Es inteligente. Supongo que no vino a esperar en estas aguas pantanosas. Si se atreviera a venir, le rompería la tercera pierna y lo eliminaría por completo. ¿Ahora quieres matarme? Archie, ¿estás muy enojado? Pero lamentablemente, lo más importante en este mundo es nuestro estatus y poder. Tenemos al grupo Dija respaldándonos. E incluso más que al señor Wang apoyándonos. The film was Un hombre como translated tú, and cuyo hijo narrated solo puede by ser un Ed trabajador Media. migrante de bajo nivel. Gente insignificante como tú. Puedo aplastarte con solo un dedo. Y Tai dijo esto. Bien. Qué arrogancia y tiranía. Qué descarada audacia. Déjenme recordarles a todos, hoy no me van a matar. En cambio, haré que cada uno de ustedes se arrepienta de haber nacido en este mundo. Imbécil. La muerte es inminente. Aún así, sigues hablando de más aquí. ¿Crees que no te mataré ahora mismo? Maldito sea. La película fue traducida. El que merece morir. Soy mediocre. Señor Wang, ¿qué hice mal? Señor Wang, incluso si el hermano Hank hizo algo inapropiado en este asunto, lo hizo por usted, señor Wang, y por el antiguo presidente. ¿Qué dices? ¿De dónde sacas el descaro de decir que es por mi bien y por el bien del presidente? ¿Sabes quién es él? Él no es más que un idiota que vino de quién sabe dónde. Incluso lo golpeé con un taburete hace un momento. Es esta persona. Sus huesos son bastante duros. No murió. ¡Qué suerte tú! ¿Qué dijo, señor Wang? Déjeme explicarle los detalles. Este idiota, desde que lo recogieron, esta mujer gastó todos sus ahorros para tratar la enfermedad de este tonto. Ese dinero era mi fondo de matrimonio, el capital que necesitaba para casarme. Señor Wang, y lo que es más indignante, este tonto, después de despertar, quién sabe qué hechizo le lanzó a esta mujer para que fijara sus ojos en mi propiedad. Prefieren quemar la casa antes que darme la escritura de propiedad. Señor Wang, robar la riqueza de alguien es como asesinar a sus padres. Solo lo golpeé con un taburete. Señor Wang, ya he sido muy misericordioso con él. Señor Wang, si hay alguien a quien culpar, es todo culpa de este idiota. No tiene nada que ver conmigo. Señor Wang, considere que durante estos 3 años no he escatimado esfuerzos en buscar al antiguo presidente. Por favor, retire su vida temporalmente. Dices que te equivocas. Dices que no escatimaste esfuerzos buscando al antiguo presidente. Y me pediste que retirara mi ira temporalmente. Señor Wang, por favor, cálmese o no.
¿Por qué no han capturado ya a estos dos y se han deshecho de ellos? Miren el estado en que está. El señor Wang se ha enfurecido por completo. Imbécil. Te mataré ahora mismo. Si alguien pregunta, solo di que ofendiste a quien no debías. Hijo hermano Juan. Wang Quang, eres demasiado presuntuoso. Tú y yo The film trabajamos was para el grupo. translated ¿Cómo te and atreves a tratar a mi narrated hijo by con tal M-Media. crueldad? Si debes culpar a alguien, échale la culpa a él, por ofender a quien no debía. Grupo de Hao. Wang Quan, el encargado de Rang, saluda. El presidente. Saluda al presidente. Presidente del grupo de Hao. ¿Cómo puede ser esto posible? Imposible. ¿Cómo puede ser esto posible? Yang Kai, ¿no me dijiste que era solo una persona sin antecedentes? ¿Por qué? ¿Por qué exactamente se convirtió en el presidente del grupo de Hao? ¿Por qué? ¿Por qué? No me preguntes a mí. Grupo de Hao. Presidente. Ellos son tu familia. He venido a llevarte a casa ahora. Jing, todos estos años de dedicación que me has mostrado, los guardo todos en mi corazón. Si estás dispuesta, te llevaré a ver el esplendor del mundo. Si no quieres dejar este lugar, encontraré gente que venga aquí y construya una mansión para ti. Disfrutaremos plenamente de la vida en el campo. Presidente, señora, arreglaré de inmediato que el equipo de construcción entre al sitio y complete la mansión lo antes posible. Durante este periodo, debo pedirles a ambos que tengan la gentileza de residir temporalmente en la villa de la cima, de la montaña Yanding, que ha organizado a 3.000 asistentes específicamente para cuidar la vida diaria de ambos. La villa de la cima de Yunding, que cubre decenas de kilómetros y vale decenas de miles de millones. Es el rey de las villas en Ronchang, con 3.000 asistentes. Jing, ¿por qué sigues ahí parada atónita? Date prisa y acepta lo que dice tu cuñado. Los tiempos difíciles para nuestra familia finalmente han llegado a su fin. ¿Quién es familia tuya? No te reconoceré como mi hermano. La película fue traducida y narrada por medios. Por favor, deje que Jin me perdone. Juro que definitivamente cambiaré y seré una buena persona. ¿Qué dijiste? No escuché claramente. Creo recordar que dijiste que le cortarías las manos y los pies a Mai y a Jing en la fosa común esta noche. ¿Habrá 2 cadáveres más? No, Jing. De verdad sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. ¿Puedes hacerlo? Por el bien de mi difunto padre. Perdóname. Tu hermano se equivocó. Soy una basura. Jing. Que el pasado se quede en el pasado. Te lo prometo. De ahora en The film adelante, was translated te dejaré vivir una and vida feliz y narrated sin by preocupaciones M-Media. Sí. Feliz. Sin preocupaciones, Jing. Olvidemos todas las cosas infelices del pasado. Perdona a tu hermano. Te lo ruego. Perdona a tu hermano. El grupo de H no debe ser insultado. El presidente no debe ser ofendido por una persona tan malvada. Solicito al presidente, por favor, de sus instrucciones. Presidente, me equivoqué. Por favor, sea un gran hombre y pase por alto las faltas de alguien insignificante. No sabía antes que usted era el presidente. Solo trate a este mocoso como a un pedo y déjelo ir. Perdóneme esta vez. Ahora sabes que te equivocaste. Es demasiado tarde. Dije hoy que haría que personas como tú se arrepintieran de haber venido a este mundo. Juan, llévatelo. Sí, señor. Espere. Presidente, aunque mi hijo sin valor ha sido muy ofensivo, eso fue cuando no conocía su identidad, lo que causó ese malentendido. Mi hijo y yo somos absolutamente leales al grupo y a usted, presidente. Sentimos un respeto aún mayor. Solo mire el hecho de que he servido al grupo trabajando como un buey o un caballo durante tantos años. Oh, por favor, deme algo de consideración y perdónelo esta vez.
Demoler propiedades a la fuerza en nombre del grupo y tratar la vida humana como basura. A esto llama ser absolutamente leal al grupo. Me vio en persona y ni siquiera pudo reconocerme. Sin embargo, afirma que me ha estado buscando durante 3 años. Me usó como un trampolín para ascender y aún afirma tenerme reverencia. Juan, su cara. ¿Debería concedérselo o no? Presidente, usted está aquí hoy. Si hubiera sido otra persona común, probablemente ya se habría convertido en un alma perdida bajo la opresión del poder, Eso ciertamente traería vergüenza a nuestro grupo de How para una persona tan inhumana e injusta. Ellos no le dan consideración a usted. Entonces, ¿por qué deberíamos dárselo nosotros? Bien, ya que ese es el caso, llévatelo. Ocúpate de él inmediatamente. Sí, llévenselo. Hermana, te lo ruego. Te lo ruego. Te lo ruego. Papá, sálvame. Soy tu único heredero. No dejes que muera. Por favor, sálvame. Papá, espera un momento. Presidente, aunque mi hijo no vale nada y tiene innumerables faltas, sigue siendo mi único hijo. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo le pasa algo. Si usted, presidente, muestra misericordia, hoy lo deja ir esta vez, yo, Huang Yansheng, de hoy en adelante le seré totalmente devoto, entre montañas de cuchillos y mares de fuego. No me negaré aunque signifique morir 10.000 veces. Qué profundo amor paternal. Casi te creo respecto a este asunto. Hoy no estoy de acuerdo. Incluso si el mismísimo Rey de los Cielos viniera, no podría salvarlo. Chen Fang, no creas que porque te llame presidente, te tengo miedo. Hasta un conejo acorralado muere. Entonces, ¿por qué no vienes y me muerdes? Wang Quan, deténlo. Chen Fang, si te atreves a dañar a mi hijo, no te dejaré ir. El presidente del grupo dijo, ¿es eso tan impresionante? Debes saber que desde la antigüedad, entre académicos y agricultores, artesanos y comerciantes, el comercio se considera una profesión baja. La película fue traducida y narrada por... Tenemos a las autoridades como nuestro respeto. Bien, ya que ese es el caso, adelante, llama a tu respaldo aquí. Veamos si yo, Chen Fang, soy alguien a quien puedas provocar. Está bien. No te arrepientas. Llamaré ahora mismo. Guarnición equivocada. Presentamos nuestros respetos al Rey Celestial que protege la nación. Presentamos nuestros respetos al Rey Celestial que protege la nación. Levántense. Mi propósito al venir a Ramcheng esta vez es precisamente dar la bienvenida a mi hermano perdido hace 3 años, el mariscal venerable del Gran Xia. Todos deben cumplir con sus deberes y no afectar las labores normales de la guarnición de Ramcheng. Señor Mariscal, Rey Celestial Venerable, el Mariscal Venerable protegió al Gran Xia garantizando décadas de paz. Todos en nuestro ejército lo consideran universalmente como un ídolo. Todos deseamos contemplar su rostro. Su subordinado solicita fervientemente al Rey Celestial que se traslade al campamento y organice el programa para todo el ejército. Mis hermanos desean ir juntos. Rogamos al Rey Celestial que no lo conceda. Bien, iré temporalmente al campamento para reorganizar todo el ejército. Vengan conmigo. Sí. ¿Qué? Alguien realmente se atrevió a herir a mi primo. Esto demuestra claramente que no consideran importante a mi familia Huang ni a mi Huang Shen. No tienes de qué preocuparte. Mi gente llegará de inmediato. ¿Y si son del grupo Dijo? ¿Y si tienen billones en activos? Ante el poder absoluto, todos deben morir. No fallé aquí, ¿verdad? Hace un momento tu hijo clamaba por matarme. Ahora tú también clamas por matarme. Ciertamente el fruto no cae lejos del árbol. Verdaderamente hereditario. Papá, no dejes que te provoque. En aquel entonces, el mariscal venerable de la Gran Xia dirigió a varios reyes celestiales para sofocar la rebelión fronteriza. Personalmente, como subordinada del rey celestial que protege la nación, tuvo la fortuna de participar y fue nombrada Dios de la Guerra. En toda la Gran Xia solo está por debajo de una persona. Por encima de 10.000 personas, aplastar unos cuantos de ustedes es como aplastar hormigas. Simple. Cuando el Señor Dios de la Guerra llegue, haré que no pueda ni llorar. ¿Qué? El Dios de la Guerra menosprecia al mundo. Su poder de combate es inigualable.
Una persona puede enfrentarse a 1.000.000 de soldados. El Rey Celestial también es famoso por proteger a los suyos. Y el Mariscal Venerable de la Gran Xia es también una existencia legendaria. Si los ofendemos, nuestro grupo de Hal está acabado. Hermano Huang, dijiste que tenías contactos con el dios de la guerra. Solo me preocupaba por ti, e iba a pedir clemencia por ti. Por eso me arrodillé ante esa mujer y ante el idiota arrodillado. ¿Tú qué? No pensarás que hace un momento tuve una revelación repentina, ¿verdad? Y que quería tener algún tipo de afecto fraternal profundo contigo. Desafortunadamente te estaba mintiendo. Si hubieras sido sensato antes y entregado la escritura de propiedad, quizás habrías tenido una muerte pacífica. ¡Qué lástima! Te di una oportunidad, pero eres un inútil. Cuando el dios de la guerra llegue, tú y este idiota Chen Fang, todos morirán. Yantai, casi te perdono. Hace un momento. ¿Cómo pudiste hacer esto? Realmente te falta autoconciencia, ¿no es así? La familia del hermano Huang es de alto nivel en Erchangen. Incluso tienen respaldo oficial y apoyo poderoso. Si le ayudo a completar la adquisición de tierras y manejo bien este asunto, yo, Yang Tai, me convertiré de inmediato en una persona superior. No eres más que una recolectora de basura. ¿Cómo te atreves a decir que eres mi hermana? ¿Quién te dio el valor para reclamar parentesco conmigo? Jing Jing. Jing Jing Jing. El corazón humano está hecho de carne. Jing Jing ahorró dinero para ayudarte a pagar tus deudas. Sin embargo, tú hieres sus sentimientos una y otra vez. ¿Eres realmente humano? Eres un hombre muerto caminando. Si digo una palabra más para ti, considérame derrotado. Cuando llegue el dios de la guerra, haré que te arrodilles y lamas la suela de mi zapato poco a poco. Quiero ver si tu boca sigue siendo tan dura. Entonces Chen Fang nunca esperaste que la historia terminara así, ¿verdad? No pienses que solo por ser el presidente de Hao eres increíble. Fue traducido. Ante el poder absoluto y el meteoro, estás destinado a ser alguien pisoteado bajo mis pies. Dicen que hay que dejar una puerta abierta al tratar con otros para volver a verse. Shan, si hubiera sido más moderado, tal vez te habría dejado libre. Qué lástima. La arrogancia juvenil finalmente trae grandes desastres a uno mismo. Una espada afilada sacada de su baño. Si no derrama sangre, no puede volver a guardarse. Ya que nuestra familia Hang ha movilizado sus recursos, tu hijo y tus amigos cercanos, incluido todo el grupo Dija, serán arrastrados a la muerte contigo. ¿Escuchaste eso? Debido a tu arrogancia, tus familiares, amigos y esta mujer serán enterrados contigo. ¿Qué eres ahora? Especialmente arrepentido. Vamos, arrodíllate y ruégame. Arrodíllate y ruégame. Presumiendo. ¿Te di permiso? Aún te atreves a golpearme, bastardo. Eres demasiado arrogante. ¿Y qué si es un dios de la guerra conferido? ¿Y qué si está bajo el Rey Celestial? A tus ojos es inalcanzable. Pero a mis ojos no es más que un perro callejero que mueve la cola. El honor del dios de la guerra no debe ser violado. Estás acabado. Todos ustedes están acabados. Y esta mujer, toda tu familia está totalmente acabada. Después de todo, soy el presidente del grupo Dao. He conocido a grandes figuras, más de las que han visto en sus vidas. Sus vidas. ¿Crees que una simple llamada telefónica me asustaría? Tú y tú. Tu arrogancia hace un momento ha cortado tu propia retirada. Guardia, captúranos a todos. Arrodíllese correctamente. No es que no les haya dado una oportunidad hace un momento. Es que ustedes no supieron aprovecharla. Ronchang es mi territorio. Es mi terreno. ¿Te atreves a amenazarme? Debes estar ciego. Ni se te ocurra confiar en los familiares del dios de la guerra. Hoy, en esta tensa situación, aunque el mismo dios de la guerra viniera, tendría que arrodillarse ante mí. Incluso si el dios de la guerra viniera, tendría que hablar de rodillas. ¿Qué arrogancia es esto? La persona que no puede ver claramente la situación actual, ese serías tú, ¿no es así?
Fuiste tú, mocoso, quien hace un momento decía tales tonterías aquí. El gran espectáculo donde el dios no debe ser insultado. Mocoso, ya has pavimentado tu propio camino hacia la muerte. Señor dios de la guerra, este mocoso es extremadamente arrogante. Ya anunciamos tu título hace un momento, pero este mocoso no solo no se contuvo, incluso dijo que era una suerte que no vinieras firmando que si hubieras venido. Él también te rompería las piernas. También te llamó perro y exigió que te arrodillaras para hablarle. Señor dios de la guerra, absolutamente no puede perdonarlo. Equivoca. Regresa. Eso es. Justo así. Señor dios de la guerra, en la superficie nos está bofeteando a nosotros. Pero en realidad, te está bofeteando a ti. Señor dios de la guerra, absolutamente no puede perdonarlo. Subgeneral Song, ¿por qué no vino el dios de la guerra? El dios de la guerra está ocupado. Actualmente acompaña al rey celestial para reorganizar los 3 ejércitos y recibir a los 5 venerables de la Gran Shi. Ella me ordenó venir primero. Pero ten por seguro que en esta área de Rachen no hay nadie con quien no pueda lidiar. Subgeneral Song. Mira cómo me golpeó. Solo son un grupo de plebeyos indisciplinados. Son una turba. Deberían ser ejecutados de inmediato. No se puede mostrar indulgencia en absoluto. Agredir a la familia del dios de la guerra. Insultar al dios de la guerra llamándolo perro, exigiéndole que se arrodille ante ti. Cada uno de estos cargos es suficiente para ejecutar a todo tu clan. Haré que mis hombres te ejecuten en el acto. No tiene ninguna queja, ¿verdad? El ejército es el instrumento pesado de la nación y no debe usarse a la ligera. Como subgeneral, deberías defender la ley imparcialmente y ser cauteloso y prudente. ¿Cómo puedes abusar de la autoridad pública para beneficio privado y actuar como cómplice? Ellos son quienes están cometiendo actos malvados. Ellos son los que quieren demoler mi casa por la fuerza e incluso amenazan con matarnos. No puedes dejar de distinguir el bien del mal y acusar injustamente a gente buena. Mujer, tienes derecho a hablar aquí como subgeneral bajo el mando del Rey Celestial. Prestado un gran servicio tanto a la nación como a su pueblo. Tú, una simple mujer de pueblo. ¿Te atreves a sermonearme? ¿Acaso estás cansada de vivir? Respeto, señor. El venerable mariscal siempre ha servido al pueblo con la mayor sinceridad, y el mando del ejército del Rey Celestial es reconocido por su rigor. Le aconsejo que siga las reglas al actuar y que usted mismo no desafíe la ley. ¿Cuántas copas has bebido para estar tan borracho? ¿Cómo para decirme que siga las reglas? Soy subcomandante general bajo las órdenes del Rey Celestial. Yo soy la regla. Yo soy la ley. Si digo que eres culpable, eres culpable. Si digo que merece morir, entonces todos ustedes merecen morir. Guardias, actúen. ¿Qué? Desenvainar armas contra la guardia del Rey Celestial. ¿Acaso intentan rebelarse? Incluso si los elimino a todos. Y esto llega a oídos del Rey Celestial, estaré justificado. Subcomandante Song. He oído que esta región fronteriza es dura y pobre. Él es el presidente del grupo de IH. Su patrimonio neto supera por mucho el billón. Desde hace 3 años, tras la desaparición de este anciano, la autoridad sobre estos activos ha estado en manos de su hijo. Para estar seguros, traigamos también a su hijo aquí. De esa forma no tendrán oportunidad de transferir los activos. De inmensa riqueza, ¿no será toda nuestra? El grupo Dijo es, después de todo, el grupo financiero más importante de la Gran Xia. Si no aprovechamos esta oportunidad para destruir al grupo Dijo, cuando la familia Chen tome represalias, no habrá lugar para nosotros, padre e hijo, en toda la Gran Xia. Este subcomandante Song claramente tiene la intención de asesinar y apoderarse de la riqueza. Chen Fang. Veamos quién puede salvarte hoy. Bien. Llama de inmediato a tu hijo. Dile que entregue el grupo Dao con ambas manos. Seré misericordioso y les perdonaré la vida a su miserables existencias. Pertinente. ¿Sabes quién es el presidente y quién es su hermano? De juramento. No me importa quién sea. Si quieren vivir, deben pagar para evitar el desastre. De lo contrario, ni siquiera el propio Rey Celestial podrá protegerlos. Eso es lo que digo yo. Respeto, señor. Le aconsejo que antes de tomar una decisión informe a su superior y busque su opinión, no sea que usted y su superior se busquen problemas. ¿Qué clase de perro eres? ¿Te atreves a sermonearme? Ya que la persona principal no ha llegado, juguemos a un pequeño juego. Guardias, llévense a esta mujer apestosa. Quítenle la ropa y desfílenla por las calles. Quien se atreva a detenernos, mátenlo sin piedad. ¿Te atreves? WW1, atrápalo. Sí, peleen contra ellos hasta la muerte. Juramos proteger al presidente y a la señora hasta morir. Uno. Niégate, hombre. He acabado con todos tus hombres. ¿Qué te queda para enfrentarme? Ahora te doy 2 opciones.
1. Arrodíllate y discúlpate. Y haz que tu hijo traiga las acciones. 2. ¿O prefieres que desnudemos a tu mujer y la desfilemos por las calles? ¿Qué eliges? ¿Qué debería elegir? Chunfang. Viejo bastardo. Todavía te atreves a atacarme a mí, a la empresa y a la mujer. Hoy solo puedes salvar a una. No me culpes por no darte una oportunidad. Si te atreves a tocar a Ching, juro que haré que toda tu familia pague con su vida. Me amenazas. Informando muerte. El presidente aún no ha recuperado su poder. No podemos dejar que salga herido. El director general llegará de inmediato. Suéltala. Juan. Suéltala. 1. Bella. No me culpes por ser despiadado. Solo puedes culparte a ti mismo por crear un ingrato despreciable. Él valora más su propia empresa y aún más a su hijo biológico ante sus ojos. Tú no eres nada. Jing. Jing. Mujer apestosa. Abre bien los ojos y mira bien. ¿Ese es el hombre que mantuviste por 3 años? Ese salvaje. A sus ojos, tú no eres nada. No eres patética. John Tai. Deja ir a Xinjin. Deja a Xinjin. Vete al... Ya te enfrentas a la muerte. La película es que todavía te preocupas por otros sin narra. Te dije que te arrodillaras ante mí. Deja de golpear. Deja de golpear. Para. Deja de golpear. Si quieres que paremos, también está bien. Arrodíllate y discúlpate ante nosotros. Y te perdonaré la vida. ¿Qué te parece? Deja de golpear. Está bien, te lo prometo. No te arrodilles. Jing. No te arrodilles. Absolutamente arrodilles. Jing Jing. Jing Jing. Mujer apestosa. No entiendes lo que digo, ¿verdad? Te dije que te arrodillaras y te postraras. Con solo arrodillarte no es suficiente. Postra tu cabeza. Basta. Basta. Lárguense. Déjenlos entrar. Me gustaría ver qué habilidades poseen. Así que solo son 2 inexpertos, pequeños mocosos. Pensé que era alguien importante. No se muevan. Alto. Desármenlos. Llévenselos. Vayan. Papá. 3 años. Por fin te encontré. ¿Cómo has estado todos estos años? Estos últimos años. Jing Jing me ha cuidado muy bien. Jing Jing. Ved. ¿Cuál de ustedes es tan audaz como para herir a mi padre de esta manera? ¿Acaso desea morir? Él es el CEO del grupo Dija. Chen Kong. Por lo general es difícil de ver como un dragón divino que muestra la cabeza pero no la cola. Extremadamente misterioso. Solo lo vi una vez desde lejos. La última vez que fui a la sede a presentar mi informe. Tío, no acabas de decir eso. Entre académicos, agricultores, artesanos y comerciantes. Los comerciantes son la clase más baja. Tenemos al subgerente Son respaldándonos. ¿Por qué deberíamos tenerle miedo? Así que eres el CEO del grupo Dija. Te ves bastante joven. Ahora arrodíllate y llámame papá. Y hoy tendré una doble alegría. Llevándome a tu mujer y a tu hijo. Maldito seas. ¿Te atreves a golpearme? ¿Te voy a matar? Hoy. Alguien tiene que morir. Hermano, podemos bromear y jugar, pero esto no podemos tratarlo como una broma. Broma. ¿Crees que estoy bromeando contigo? ¿O estás apostando a que mi arma no tiene balas? CEO Chen, por favor, perdóname la vida. Debe haber un malentendido aquí. Fue el CEO Chen. Todo fue culpa suya. Quería aprovechar la oportunidad para tomar los activos de tu grupo Dija. Nos obligó a hacer esto. El subgerente Song es subordinado del Rey Celestial. Ahora este mocoso ha golpeado al subgerente Song. Eso no significa que ha golpeado el rostro del Rey Celestial que protege a la nación. ¿De qué tenemos miedo?
¿No debería tener miedo a él? ¿Acaso el Rey Celestial que protege a la nación no tomará represalias contra él? ¿Por qué estamos arrodillados? Papá, Yuntai tiene razón. Lastimaste a mi padre, ¿y todavía te atreves a usar el nombre del Rey Celestial para presionarme? No sabes cómo se escribe la palabra muerte, hermano. Dijeron todas esas cosas. Yo no las dije. Además, realmente soy subordinado del Rey Celestial. Mira, aquí también hay una foto mía con el Rey Celestial. ¿No es este mi tío Mama Shushin? Él solo es un tipo que vende brocheta frita. Realmente miente sin siquiera pensarlo antes. Me tomas por un niño de 3 años. ¿Te atreves a llamar al Rey Celestial por su nombre e insultarlo diciendo que vende brochetas fritas? Mereces 10.000 muertes. Papá, primo, la hermana está aquí. Primo, la hermana está aquí. Papá, la dignidad del dios de la guerra. Con levantar la mano, el cielo puede colapsar, la tierra partirse, y el sol y la luna perder su luz. ¿A quién le importa si es el presidente del grupo de H o lo que sea ante mi prima? Todo se convertirá en cenizas. ¿Es este el poder del dios de la guerra? No me extraña que el tío menosprecie a ese tal CEO Chen ante tal poderío de un dios de la guerra, Cualquiera, sin importar cuánta riqueza posea, ni qué tan alto sea su estatus, es solo alguien que puede ser aplastado, como una hormiga. ¿Quién demonios está jugando con esto? Salgan de ahí. Esta película fue traducida y narrada por Media. ¿Eso es todo? Reste tonto. Miren cómo me dejaron la oreja a golpes. Véngame, por favor. Señor, ¿por quién? Ni siquiera pudiste manejar un asunto tan pequeño. Ser herido por un simple plebeyo. Fue herido. Eres simplemente basura. La muerte es demasiado buena para ti. Se rumorea mucho afuera que la gente de Ranging es feroz y dura. Al verlo hoy, resulta ser cierto. Ted es grupo de matones. ¿Cómo se atreven a tender una trampa para emboscar y matar a mi general celestial del territorio norte? Incluso si este dios de la guerra los masacra a todos hoy. Nadie se atrevería a decir una sola palabra de qué. ¡Qué crueldad tan cruel! ¡Qué trampas y engaños! Se rumorea mucho que el Rey Celestial gobierna su ejército estrictamente, y sus subordinados son todos oficiales leales y generales capaces. Visto lo visto, no es más que un viejo sinvergüenza. Pertinente. El Rey Celestial fue ascendido por el gran mariscal Shai, y ahora controla al dios de la guerra del territorio norte. ¿Cómo te atreves tú, un mocoso cualquiera, a insultarlo tan casualmente? ¿Acaso lo insulté? ¿Que alguien como tú ocupe un cargo alto bajo sus órdenes? Demuestra que es un ciego total. Tiene un gran poder, pero no controla a sus subordinados, permitiendo que sinvergüenzas como tú ganen poder y opriman a los buenos ciudadanos. ¿Llamarlo viejo sinvergüenza fue darle demasiado crédito? Calumniando al Rey Celestial, buscas la muerte. Ten cuidado, Xiaoya. ¿Cómo estás? Hace un momento, solo usé el 30% de mi poder y ya herí tu meridiano del corazón. Un simple artista marcial de energía interna se atreve a insultar el poder de este dios de la guerra. Con este próximo golpe de palma, usaré el 100% de mi poder. Veamos quién de ustedes puede resistir. Deténgase de inmediato. Ver que el tío de Yo-Chen no es otro que Chen Kan. ¿Quién es su tío? Su tío es alguien a quien no puedes permitirte provocar. Si inclinas la cabeza, ahora y te arrepientes de tus errores, consideraré tu pasado servicio meritorio defendiendo la frontera por la nación y permitiré que te trate con indulgencia. De lo contrario, te diré la verdad. Una vez luché por el gran mariscal Shah. Y ahora trabajo para el Rey Celestial. Mirando a todo el gran Xia, no hay nadie a quien no pueda permitirme provocar, incluso incluyendo al monarca. Son meros parientes y amigos humildes. ¿Los he conocido a todos? ¿Por qué no recuerdo la existencia de personas como usted? Esta táctica tuya de fanfarronear. Pero eso es todo. Intentando engañar. Ilusiones. Dependiendo del Rey Celestial de la nación. Es por eso que oprimes a los inocentes y desprecias despiadadamente la vida humana. ¿Aún recuerdas cuando te alistaste y defendiste la frontera en aquel entonces? De pie al pie de la gran muralla de la frontera norte, juraste servir al país y a la gente. Por supuesto que lo recuerdo. Pero si hoy los mato, a todos, ¿quién sabría alguna vez lo que hice hoy? Papá. Viejo Chen. Papá, ¿estás bien? ¿Te atreves a lastimar a mi papá? Hoy estás muerto. No importa quién venga, no podrán salvarte. Estoy muerto.
Nadie puede salvarme. ¿Tengo tanto miedo? Primo, este viejo bastardo acaba de decir lo mismo sobre mí. ¿Veo por qué este chico es tan arrogante? Resulta que es de familia. Joven apenas comenzando, inexperto, ignorante de la inmensidad del cielo y la tierra. Hoy, permíteme darte una lección gratis. ¿Cómo te atreves? Si te atreves a tocar un solo pelo de Xiao Chen, todo el gran Xia, e incluso el mundo entero, no tendrán lugar donde esconderte. Tío del Xiao Chen es, ¿por qué tanta tontería? Te he tolerado demasiado tiempo. Bastardo. Te daré una última oportunidad. Siempre y cuando te arrodilles y admitas tu error ante mí. Transfiéreme el grupo. Dao. De lo contrario, todos ustedes estarán acabados. Veo que realmente no tienes remedio. Confiando en un poco de estatus y posición, oprimes a la gente común y tomas las cosas por la fuerza. Eres tan arrogante y dominante, no tienes miedo de que algún día encuentres a alguien igual a ti. Por supuesto que no tengo miedo. He servido bajo el Rey Celestial. Durante tantos años, todo fue por alcanzar el puesto más alto entre los funcionarios. Y ahora, ya he llegado a esta altura. Si todavía me contuviera, temiendo esto y aquello, entonces no habría sufrido en vano. Todos estos años, De verdad desearía que Mashin pudiera ver tu rostro, Dios. desafortunadamente, esta escena, el Rey Celestial no puede verla. El Rey Celestial siempre me considera su confidente. Justo como esta vez, incluso para recibir al venerable Lord Mariscal, necesitaba que lo acompañara específicamente. Mientras yo antes de esto, muestre mi rostro y actúe bien ante el venerable Lord Mariscal. Entonces quizás me convierta en el guardaespaldas personal del venerable Lord Mariscal. Para entonces mis perspectivas de futuro serán verdaderamente incalculables. Te lo diré ahora mismo. Nunca lo lograrás en toda tu vida. Los guardaespaldas personales del venerable mariscal toda tu vida, sí. Sin futuro alguno. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres un inmortal reencarnado? ¿Calculaste eso? Sí que sobre el asunto de hoy. Morirás a mis manos. ¿Predijiste eso? Jin. Madrastra. Jin. ¿Cómo te atreves? Papá. Jin. Madrastra. Será tu turno. Te atreves a herir a mi padre y a mi madrastra. Pelearé contigo hasta la muerte. Shen Kan. Mishushin, viejo bastardo. ¿Cómo manejas a tus subordinados? Tus subordinados no solo golpearon a mi hijo, sino que también oprimieron a mi mujer. En este asunto, ¿qué sugieres que hagamos? Investiga rápidamente y aclara qué ocurrió exactamente. Además, en 3 minutos debes apresurarte a llegar a la escena. Presidente Shanrai, yo Hong Shenan, un hombre rudo. Lo que valoro es ser directo y brusco. Tú eres un hombre de negocios. Deberías sopesar los pros y los contras, ¿no es así? ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Hoy he venido. Quiero hacer un trato contigo. Entrégame las ganancias anuales a mí. Y te garantizo que el grupo DAO seguirá siendo tuyo. Todos ustedes podrán conservar sus vidas. The film Iluso. was translated and narrated by M Media. Está bien. Ya que ese es el caso, entonces no queda nada de qué hablar. ¿Tú qué estás haciendo? Ya que es así, ustedes dos, padre e hijo, ya no tienen valor para mí. Entonces lo enviaré a su destino primero. Chen Kong, déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Bien. Arrástrate por debajo de mis piernas. Y lo dejaré ir. ¿Qué dijiste? Te dije que te arrastraras por debajo de mis piernas. Papá, no. ¿Tienes derecho a hablar aquí? Presidente Chun, no se angustie. Ese hijo suyo, que no sirve para nada,
Es muy duro. No morirá pronto. Pero si no acepta mis condiciones y me obliga a usar la violencia, le garantizo que su hijo no vivirá más de 5 minutos. ¿Qué estás haciendo? Chen-kun. La muerte es inminente. Aún así te contienes y te niegas a hablar. Veré cuánto tiempo puedes resistir. La película fue traducida y narrada por M. Media. No vuelvas a tocar a mí. Tus condiciones. Las acepto todas. Presidente Chun, le daré una última oportunidad. Gaty rápidamente bajo mis piernas. De lo contrario, no me importa quién sea su respaldo. Le garantizo que su hijo no vivirá más de 5 minutos. M. Shushin. Viejo bastardo. Tu sobrino mayor está a punto de ser asesinado y aún no has corrido a la escena. Ella se ha vuelto completamente loca. Si revelo mi identidad en este momento, solo hará que actúe desesperadamente y destruya la evidencia. Presidente Chan, ¿ya se decidió? Apúrese y Gaty bajo mis piernas. Apúrese y Gaty bajo mis piernas. De lo contrario, si mi interés disminuye más tarde, entonces usted y su hijo tendrán que morir. Alguien. Comience el espectáculo para nuestro presidente Chen. Aumentan la tensión. Jing-jing. Chen-kun. Chen-kun. The film was translated and narrated by M. Media. No. No. Entonces deberías gatear obedientemente hasta aquí. Presidente Chun, ¿por qué no se da prisa y gatea obedientemente? Salga hacia mí y admita su error. De lo contrario, lo haré. Me arrodillo. Me arrodillo. Papá. Chen Fang. Esa vieja cosa. Chen Fang se ha arrodillado ante nosotros. Papá por fin se arrodilló ante nosotros. El digno presidente del grupo D. La figura suprema del mundo empresarial que vale billones. Y sin embargo, todavía tiene que arrodillarse ante nosotros. Los miembros de la familia Huang. Incluso si muero ahora. En el inframundo. Al ver a los ancestros de mi familia Huang, ¿también tendré orgullo en mi rostro? Tío, no podemos decir palabras tan desalentadoras. Ahora que controlamos al grupo Dija y además tenemos al dios de la guerra apoyándonos. Nuestra familia Huang definitivamente ascenderá a varios niveles. Para entonces seremos la existencia en la cima de la pirámide. Papá, eso es absolutamente cierto. De ahora en adelante nuestra familia Huang será de primera categoría en Great Xia. Nuestra fortuna y prosperidad se extenderán infinitamente por al menos 1000 años. Y además cumpliremos los deseos de todos los jefes de familia anteriores. Sus anhelados deseos de la familia Huang. Chen Fang. Jen Fang. Solo porque tienes algo de dinero apestoso crees que eres grandioso. ¿No estás siendo pisoteado bajo mis pies en este momento? John Tai. Te arrepentirás de esto. Sufrirás las consecuencias. Veo que todavía no entiendes tu propia situación. Creo que solo eres un tipo que carece de autoconciencia. Creo que la persona que carece de autoconciencia eres tú. Maldito bastardo. La muerte es inminente. Y aún así sigues diciendo tonterías aquí. La vida de tu mujer y tu hijo están en mis manos. Solo necesito un pequeño movimiento para que ambos sean aniquilados. Ahora que mis artes marciales se agotaron, alargaré esto, aunque sea un segundo más. The film was translated and narrated by M. Media.
Yontai. No sé, ¿desde cuándo? Me guardas tanto rencor. Pero en el fondo sé que siempre fuiste ese joven, amable e inocente. Si pudieras volver al punto de partida. Y elegir un camino diferente al de hoy. No lo sé. No sé de qué estás hablando. Primo, las demoras traen problemas. Date prisa y mátalo una vez. ¿Me vas a decir cómo hacer mi trabajo? ¿Su vida y su muerte están bajo mi control? ¿Acaso intenta desafiar al destino? Rey Celestial, según los datos de ubicación, en 2 minutos más podremos llegar a la escena. Aún más rápido. Está bien. No lo sé. No sé de qué estás hablando. Cállate una vez. Cállate. Cállate, Yontai. Aunque mi mente no estaba clara en el pasado. En mi corazón, siempre fuiste mi cuñado, siempre fuiste mi familia. Me tratas como a familia. No te creo. No soy más que basura. En lo más bajo de la sociedad, tú eres un presidente distante y poderoso. ¿Cómo podrías verme así? ¿Cómo podrías tratarme como a familia? Yontai, si te digo que estos son mis verdaderos sentimientos. Sentimientos verdaderos. ¿Pero qué importa eso ahora? Ya es demasiado tarde. El rencor entre tú y yo ya se ha formado. Todo es demasiado tarde. Algo es extraño. Primo, este sujeto tiene algo raro. Conoce hechizos. No dejes que siga ganando tiempo. Mátalo ya. Primo, no lo hagas. Hijo, despierta. Papá, ¿qué haces? Date prisa y vete. Aquel accidente. Me perdí 3 años de tu crecimiento esta vez. Pase lo que pase, papá, nunca volverá a dejarte. Date prisa y vete. Jing, jing, jing. Pequeña pícara. Incluso yo, tu anciana, casi caigo en tu trampa. Esta técnica de embrujo de almas. El manual secreto único del Rey Celestial. Ni siquiera sus 4 guardias personales. Lo aprendieron. ¿Dónde lo aprendiste a escondidas? En esta vida, nunca tendrás la oportunidad de saber por qué hiciste esto. Hoy, paga el precio. Tonterías. Mientras domine esta gran técnica de embrujo de almas, mi nivel de cultivo podrá avanzar más. Entonces, ocupar el puesto del Rey Celestial no es imposible. Este sujeto no puede morir. Apaguen el fuego rápido. Quiero capturarlo vivo. No podemos apagarlo, primo. De tonto sabe brujería. Si no lo matas ahora, Dios sabe qué clase de complicaciones surgirán. Por la autoridad de mí, el dios de la guerra, en la mano del objeto. ¿Qué clase de truco pueden hacer para apagar el fuego? Primo, mi párpado derecho me tiembla mucho. Siempre siento que algo va a pasar, algo malo. Primo, ¿por qué no los matamos rápido? Y nos vamos de aquí. Primo, ese viejo bastardo. Él es el fundador del grupo de HAL. Definitivamente no es una persona común. ¿Qué pasa si su respaldo realmente aparece? ¿Qué pasa si no podemos manejar? Mira lo cobarde que eres. En todo el Gran Shai incluso, si el Rey Celestial ve al Rey Celestial, debe mostrar gran deferencia. Trabajo para el Rey Celestial. ¿Qué tengo que temer? Incluso si todos sus respaldos aparecen. No tengo miedo. Todos sus partidarios han llegado. ¿De verdad no tienes miedo? Papá, ¿por qué ha venido el Rey Celestial? Mira tu falta de carácter. ¿Cómo te enseñó papá normalmente? Aunque el monte Tai colapse ante ti. Papá, ¿qué pasa? Hijo indigno, date prisa y arrodíllate. Si muestras la más mínima falta de respeto ante el Rey Celestial, nuestra familia será aniquilada. Rey Celestial, ¿por qué has venido? Estos subordinados, ¿por qué no nos avisaron antes? Para que pudiera enviar gente a bloquear los caminos, despejar la zona y recibirlo en la intersección y resección. Cuando inspeccionaba el campamento hace poco, no te vi. ¿Por qué viniste de repente hasta aquí? No me lo esperaba. Solo me fui por un momento. ¿He sido descubierto por el Rey Celestial? ¿Viniste personalmente a buscarme aquí?
Los demás solo son conocidos por el emperador. Pero yo ocupo un lugar especial en el corazón del Rey Celestial. Este honor especial, mirando al mundo hoy, solo hay un Hong Shanken, el único. Rey Celestial, no esperaba que estuvieras tan preocupado. No esperaba que estuvieras tan preocupado y vinieras aquí a buscarme, para recibir tu gran consideración. Tu subordinado está verdaderamente sin palabras. Tu subordinado está dispuesto a servir al Rey Celestial de por vida y no se amedrentará ante 10.000 muertes. ¿Qué clase de asunto privado te hizo viajar una distancia tan larga? Informando al Rey Celestial. Solo era para lidiar con estos sinvergüenzas. ¿Qué dijiste que son? Sinvergüenzas. Rey Celestial. Quizás no sepas que estas personas son alborotadores y matones. De hecho, emboscaron y mataron a mi general adjunto del territorio del norte. Especialmente esta persona, no sé de dónde, aprendió en secreto tu gran técnica de brujería plateada. Tengo razones para sospechar que es un elemento hostil infiltrado en mi organización. Absolutamente no podemos tolerar esto. Dice que son alborotadores y matones. ¿Tienes pruebas? Rey Celestial, no se apresure. Después de aplicar una ronda de tortura severa, ciertamente haré que confiesen todo clara y detalladamente. Ayúdame a cuidar bien de Jin. Está bien. Madrastra. A plena luz del día. Llamando blanco a lo negro. Confundiendo lo correcto y lo incorrecto. Creo que quien necesita experimentar la tortura es quien confiesa los hechos. Debe ser tú, ¿verdad? Cállate. El Rey Celestial está aquí y aún así te atreves a ser tan presuntuoso. ¿De verdad no sabes cómo escribir la palabra muerte? Sujeto inútil, el Rey Celestial ya ha llegado. Y todavía respondes. Podría ser que aún fantaseas con que cuando llegue tu benefactor, ¿podrá cambiar tu suerte? ¿Cómo te atreves a estar tan seguro? Hoy no cambiaré la suerte. Dime, mocoso, ¿acaso no acabas de ser molido a golpes por mí? El llamado Rey Celestial posee un poder inigualable y brillantes hazañas militares. El cielo está más alto que la cintura de los inmortales. Tu llamado benefactor. ¿Qué es exactamente? Ya que te atreves a presumir sin vergüenza, afirmando que cambiará las cosas por ti frente al Rey Celestial. Eres verdaderamente ignorante y audaz. Eres simplemente una rana en un pozo. Que es valiente por pura ignorancia. ¿Y quién es la rana en el fondo del pozo de visión estrecha? Lo sabrás muy pronto. Me mantengo en lo dicho. Todos los presentes aquí hoy, haré que ustedes se arrepientan de haber nacido en este mundo. Cállate. Primo mayor, deja de perder palabras con esta basura. El señor Rey Celestial vino a buscarte, presumiblemente. Debe haber un asunto importante. Que confiar. Sujeto inútil. Podemos matarlo en cualquier momento. No podemos retrasarnos en absoluto. Los asuntos importantes del Rey Celestial. Cierto. Señor Rey Celestial, permítame presentárselos. Este es mi primo hermano menor, Huang Dao. Este es mi tío mayor, Wang Shenxin. La familia Huang en Rang tiene una extensa red de contactos. Estos dos se enteraron de que vino a Ranghen para recibir al señor Mariscal Venerable. Así que vinieron específicamente para ofrecer su humilde asistencia. Rey Celestial, su subordinado jura que buscar ayuda del clan fue realmente con el propósito de ayudar al Rey Celestial a encontrar rápidamente al señor Mariscal. Venerable, le tengo el máximo respeto. Absolutamente no teníamos la intención de usar la bandera del Rey Celestial para impulsar la influencia de nuestro clan. Solo basándose en ellos, pueden ayudarme a encontrar a mi buen hermano, el señor Mariscal. Señor Rey Celestial, no me atrevería a decir esto en otro lugar, pero aquí en el territorio Richeng, siempre que usted mencione el nombre estimado del Mariscal Venerable, podrá encontrarlo en abrir y cerrar de ojos. Rey Celestial en minutos. Me pregunto cuál es ese nombre estimado del Mariscal Venerable. Si no me equivoco, ese Mariscal Venerable, al igual que yo, tiene el apellido Chen. Eso es ciertamente correcto. Ese buen hermano mío es efectivamente de apellido Chen. En cuanto a su nombre de pila, es el carácter único Fang. El legendario Mariscal Venerable es en realidad Chen Fang. Chen Fang. Chen Fang. Él es el hermano del Rey Celestial. Él es el legendario Mariscal Venerable, hermano jurado del Rey Celestial. Señor Mariscal Venerable. Se acabó. Se acabó. La familia Huang está acabada. Rey Celestial, ¿está diciendo que Chun Fang es el Mariscal Venerable que busca? Rey Celestial, debe haber cometido un error. Me has seguido por tantos años. Deberías saber
que siempre he sido una persona seria y estricta. Rey Celestial, perdone mi vida. Yo realmente no sabía que él era la persona que usted buscaba. Rey Celestial, perdone mi vida. Usted dijo que con solo decir el nombre de mi hermano podría ayudarme a encontrarlo. Ahora ya sabe el nombre. ¿Dónde está mi buen hermano? Cielos, Rey Celestial. ¿No hay algún malentendido? ¿Cómo podría haberlo? Sugiere que no reconozco a mi propio hermano. Es mi culpa por ser laxo al gestionar a mis subordinados. Por eso usted... Este asunto ya es pasado. Dejémoslo pasar. Dejemos que este asunto termine aquí. Bien. ¿Quiere que lo deje pasar? Puede matarlos ahora mismo. Mariscal Venerable. Mariscal Venerable. Su subordinado sabe que se equivocó. Es porque su subordinado no supo ver su grandeza. No reconocí claramente su identidad. Mariscal Venerable. Ahora está aquí suplicando por piedad. No estaba siendo extremadamente arrogante hace un momento. Quería matarnos y quería abusar de mi mujer. Es precisamente usted. Hoy no dejaré que tenga una muerte rápida. Rey Celestial, perdone mi vida. Rey Celestial, considere los años que su subordinado le ha servido diligentemente, y por esa razón, le ruego que perdone a su subordinado. Oye, ¿no? Hace un momento, casi no pude proteger a mi buen hermano, ni a mi sobrino. ¿Cómo podría protegerlo usted? No en esta vida. Tal vez en la próxima. Recuerde esto. En la próxima vida, sea una buena persona. No me pegues, no me pegues. Señora, deténgase. Deténgase. Deje de golpearme. Todo es culpa suya. Usted es padre e hijo. Si no fuera por ustedes, me habría metido en este lío, y ciertamente no habría terminado así. Si me golpea otra vez, moriré. Aunque muera, me los llevaré conmigo. Hangin. Rey Celestial, perdone mi vida. Llévensela. Rey Celestial, perdone mi vida. ¿Es este el tipo de persona que usted forma? ¿Quién pasó por su hogar 3 veces sin entrar? Formado por el país, un funcionario leal y un general capaz. Ella se atrevió a creer en mí. Si se encuentra con gente común y corriente, podrían siquiera sobrevivir. Hermano menor, es mi culpa como tu hermano mayor por ser negligente con mi subordinado. Un momento de descuido que permitía a estos funcionarios malvados campar a sus anchas. Afortunadamente, no ocurrió nada grave. Lo pasado, pasado está. Simplemente dejémoslo pasar. Hermano, no eres una persona tan mezquina. Creo que eres culpable de un grave incumplimiento de tus deberes. ¿Cómo pude jurar hermandad con un viejo astuto como tú en aquel entonces? Hermano, no éramos hermanos en aquel entonces. No éramos hermanos en aquel entonces. Reconociendo a los héroes como héroes. No me vengas con esa sonrisa juguetona. Te pregunto, mi hijo fue lastimado de esta manera. ¿Cómo debería manejarse este asunto? Hermano, quédate tranquilo. Llamaré de inmediato a todos los médicos divinos del Gran Shia para que vengan a tratar las heridas de nuestro sobrino. Te garantizo que en 3 días nuestro sobrino estará lleno de vigor y vitalidad. Entonces te pregunto, ¿qué hay de mí? Hermano menor, deja de causar problema. Hace tiempo que alcanzaste la cima poseyendo un cuerpo de tendones de acero y huesos de hierro y huesos de hierro. Estas heridas superficiales menores para ti no son absolutamente nada. Además, espera 2 días hasta que tu energía interna se recupere y luego podrás regularte, y ni siquiera quedará una cicatriz. Realmente tienes la piel dura. Casi logras que me muera de coraje, hermano. No deberíamos ajustar cuentas pendientes aún. Dije que haré que cada uno de ustedes se arrepienta de haber venido a este mundo. Presidente, ¿no? Mariscal Venerable. Sé que me equivoqué. La película fue traducida y narrada por medios. Denle a familia Han una salida. Mariscal Venerable. Juro que realmente no conocía tu identidad antes. Mariscal Venerable. Si hubiera sabido tu identidad, aunque me diera 100 vidas, no me habría atrevido. Mariscal Venerable. Mariscal Venerable. De ahora en adelante, soy tuyo en la vida y en la muerte. Si me dices que vaya al este, absolutamente no iré al oeste. ¿Quieres matar a un perro? Nunca haré trampa.
Perdóname, por favor. No sientes que estabas equivocado. The film was Simplemente descubres que elegiste el translated objetivo and equivocado para narrated tus by abusos. M-Media. Gente como ustedes. Por cada día extra que viven en este mundo, ¿cuánta gente común sufrirá por su causa? Guardias, llévenselos. Dejen que mueran en agonía. Señor Mariscal Venerable, tenga piedad. Señor Mariscal Venerable. Señor Mariscal Venerable, perdone mi vida. Chanfang, ¿sabes? Cuando era joven también fui abandonado por mi familia. Todo este tiempo. Solo tuve a mi padrino y a mi hermano jurado como familia. Pero desde que mi padrino falleció, mi hermano jurado parece haberse convertido en otra persona. Empezó a beber mucho. Apostar. Si tan solo pudiera volver a ser como antes, qué maravilloso sería. Viejo Ma, la técnica de embrujo de almas, cambiando la mente de los demás. Solo aprendí lo básico. Hazme un favor. Entiendo. Jin. Despacio. Más despacio. Jin. ¿Yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están los tipos malos? ¿Dónde están esos tipos malos? Está bien. Todo terminó ahora. Jin Jin. Quiero presentarte a alguien. Espérame un momento. Yontai, deja que el pasado sea pasado. Déjalo ir. Discúlpate apropiadamente con Jin Jin. Por el bien de tu viejo padre. Jin Jin seguramente te perdonará. ¿Me perdonará ella? Adelante. Hermanita. Lo siento. No sé por qué The te film hice was esas cosas tan translated despreciables. and narrated by M-Media. Estaba cegado por la codicia. Fui un bastardo. Te lo ruego. Por favor, perdóname. Bien, perdóname. Hermano, hermano, hermano. Te perdono. La técnica de embrujo de almas puede cambiar la memoria de una persona. Yontai solo cree que tuvo una discusión contigo por la escritura de la propiedad. Todos los demás recuerdos han sido borrados por mí. Un hermano que ha cambiado de página es el mejor regalo que puedo darte. Vamos, levántate, Yontai. Madrastra, escuché de mi padre que tu cumpleaños es en unos días. Lo discutimos y queremos organizar el banquete de cumpleaños más lujoso del mundo para ti. Mira, ¿tienes otros familiares o amigos para que podamos organizar las cosas con antelación? Recuerdo que Jin Jin mencionó, Traducir. que ella también venía de una familia prestigiosa. Hermano, no digas más. Cuando era muy joven, me separé de mi familia. Han pasado muchos años, desde que tuve noticias de ellos. Esto es sencillo. Con la fuerza de nuestro grupo, definitivamente ayudaremos a la madrastra a encontrar a sus familiares separados por tantos años para que tengas el banquete de cumpleaños más completo. Familia. 3 expertos en energía interna, junto con 200 guerreros de la muerte. Wong Basher, jefe de la familia Wong de Beji. Todos han sido reunidos completamente esperando su mando. ¿Qué? En solo una noche. Solo lograron reunir a estas pocas personas. El gobernador Xiao se niega a revelar los antecedentes de ese joven. Estoy realmente muy ansioso por esto, confiando solo en estas personas. Podríamos no ser capaces de capturar
Ya estás entrando en pánico. Wong Kui, el dios de la guerra del clan Wong en B. ¿Qué tal si añadimos uno más? Un dios de la guerra de nivel gran maestro del territorio norte. Hermano mayor, ¿por qué has vuelto? Acabas de ser nombrado oficialmente como dios de la guerra. Deberías servir al rey celestial y cumplir con tus deberes diligentemente. Una ausencia autorizada del servicio. Volver a casa por asuntos privados. Si el rey celestial se entera de que ocurrió un incidente tan grave en la familia, si no me apresuraba a regresar de inmediato, toda la familia se arruinaría por completo por tu culpa. ¿Quién tiene exactamente la audacia de atreverse a oponerse a nuestra familia? Esa persona. Has investigado a fondo sus antecedentes. Esa persona parece haber aparecido de la nada. No podemos encontrar ni una sola pieza de información relacionada con él. Sin embargo, hay rumores de que anteriormente lo adoptó. Hermano mayor, por favor esté tranquilo. He pedido a alguien que averigüe. Tan pronto como haya noticias, informarán de inmediato. Ya que no has encontrado nada, no hay necesidad de investigar más el paradero de esa persona. Lo sabes, hermano mayor. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Dónde está Jingjing? Enfermera. Mi hermana Jingjing. ¿A dónde fue ella? ¿Te refieres a Yang Jing? Esta mañana fue confirmada muerta. Antes de morir, firmó un acuerdo de donación de órganos. Acaba de ser enviada a la sala de disección. ¿No eres un familiar? ¿No sabes nada sobre esto? La película fue traducida y narrada por... Hola, cuñado. Algo terrible ha pasado a Jingjing. Date prisa y ven al hospital. Hola, joven maestro Wang. El asunto ha sido manejado. Esta mujer ha sido declarada muerta y la disección puede comenzar de inmediato. Garantizado que sea limpio y rápido. Joven maestro Wang, ¿sobre el pago final? Muy bien, esté tranquilo, joven maestro Wang. Garantizamos que será manejado correctamente para usted. Tan joven y muriendo sin un cuerpo completo. ¡Qué lástima! Comiencen. Aléjense, aléjense. Les prohíbo que toquen a Jingjing. ¿Cómo entró él? Los guardias de seguridad en la entrada. ¿Son los inútiles? Señor, los muertos no pueden volver a la vida. Sacrificarse por la medicina. Vea, también es una especie de honor. Sus familiares ya han estado de acuerdo. Este es un extraño. ¿Por qué está interfiriendo ciegamente? Soy un familiar de Jingjing. ¿Cuándo estoy de acuerdo? ¿Cómo me convertí en un extraño? Esto no lo sabría. En resumen, el procedimiento cumple con las normas. Si se atreve a causar problemas de nuevo, llamaré a seguridad. ¿Tonterías? Mi cuñado está en camino hacia aquí. Él llegará de inmediato. Además, Jingjing estaba bien esta mañana. ¿Cómo pudo de repente? Nosotros, sus hermanos, nunca aceptamos firmar ¿algún acuerdo? Escuché que por ella, los miembros principales de la familia Jung fueron arrestados. Dime quiénes quedan de la familia Jung. ¿Le están agradecidos o la odian a muerte? Si hablamos de firmar acuerdos, ellos son la verdadera familia. A diferencia de ustedes dos que no son parientes, ellos tienen mucho más peso. La familia Xiang. Eso fue cosa de ellos mismos. ¿Tiene que ver eso con Jingjing? Hablar conmigo es inútil. En este momento esa persona ya está muerta. Cremación normal. Sus familiares están ansiosos incluso por esparcir sus cenizas. Los documentos ya fueron firmados. No interfieran con nuestro trabajo. De acuerdo. No. Translated and narrated by M-Media. ¿Por qué están ahí parados atónitos? Muévanse. No pueden estar aquí. Fuera. No. No la toques. No la toques. Cuñado, si no hubieras llegado sería demasiado tarde. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un terremoto? Cuñado. Jingjing estaba bien esta mañana. De repente dijeron que Jingjing se fue. ¿Iban a deshacerse de los restos de Jingjing? Deténlos rápidamente. Date prisa. Deténlos rápidamente. ¿Quién les dijo que asesinaran a Jingjing? ¿Quién les dio esa audacia? Hermano, todo es un malentendido. Esto es una disputa entre familias adineradas. No tiene nada que ver conmigo. Fue el joven maestro Wang. Joven maestro Wang.
Jingjing. Jingjing. Siento haber llegado tarde. Jingjing. Todavía está caliente. Jingjing todavía tiene pulso. Qué sinvergüenza audaz. Asesinó a mi Jingjing. ¿Significa esto que Jingjing sigue viva? Lleven a Jingjing a la sala de emergencias rápidamente. Iré de inmediato. Lo sabía. Jingjing está bien. Debe ser la familia Xiang. La familia Xiang. Esto es asesinato. Asesinato. La familia Yang. No tienen el valor para eso. Hermano Bao, ese hombre está dentro. Hermano Ba, él es quien dejó lisiados a decenas de nuestros hermanos. ¡Qué audaz! Hermano Ba, los guardianes del clan Wong están detrás. ¿Te atreves a poner una mano encima de mi gente? El joven maestro Wong dirá. Cualquiera que sepa sobre esto, ninguno de ellos vivirá. Así es, La película. No me culpes, hermano, por ser despiadado. Narrado por... ambos deben morir. Mi mano. Ataque. ¿Por qué siguen ahí parados atónitos? ¿Quién eres? Atrás. Soy hombre del joven maestro Wang. Joven maestro Wong. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Bao, el hermano jurado de esa perra, tampoco puede salvarse. Los desecharemos juntos más tarde. Que los hermanos se reúnan. Esto es indignante. Ni siquiera te perdonarán. No los dejarían ir. Cuñado, lo más importante ahora es ir rápido a salvar a Jing. No te preocupes. Yo haré guardia aquí. Ve tú. Yo me quedaré aquí. Está bien. Doctor, lo siento. ¿Quién eres tú? ¿Acaso es yo? ¿Sabes qué clase de lugar es este? Y aún así te atreves a entrar a la fuerza. Ya es la 1 p.m. El tiempo de certificación es esta noche. Falsificas el certificado de función de Jingjing. Tu crimen merece la muerte 10.000 veces. Dete. Wang Fu, capitán de la oficina de control de Bihai. Oficial Juan, sálveme rápido. Este mocoso está causando problemas en el hospital. No podemos dejarlo ir bajo ninguna circunstancia. Imprudente. ¿Te atreves a actuar con violencia frente a mí? Vamos. Arresten a este matón por... Lord Marshall, honorable oficina de la constabularia de B. Han Fu Qian. Saludos, Lord Marshall. Honorable. Deja de hacerme perder el tiempo con tonterías. Debes usar todos los métodos posibles para salvar a mi Jingjing. Si a Jingjing le ocurre el más mínimo contratiempo, te haré responsable. Tío mayor, buscando a tu sobrino tan tarde. ¿Qué sucede? ¿Tienes instrucciones para mí? ¿Qué? Yang Jing ha sido rescatada. ¿Cómo es esto posible? Incluso el oficial Juan. ¿Acaso Yang Jing no es solo una recolectora de basura? No tiene antecedentes ni influencia. ¿Cómo pudo este oficial Han siquiera? Debe haber sido solo una coincidencia. Yo me encargaré del asunto de la oficina de la constabularia. Sin embargo, no dejé mi puesto sin autorización y vine a Bihai. No me atrevo a dejar que este asunto escale. Esta mujer también tiene un hermano adoptivo. Elimínelos a ambos. No dejes cabos sueltos. Está bien, tío mayor. Iré ahora mismo. Matar a esa rata sin dejar rastro alguno. ¿Tú quién eres? Eres el joven maestro Wong. Fuiste tú quien sobornó al doctor y organizó este plan para asesinar a Jingjing. ¿De qué crimen eres culpable? No te acerques. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Solo diré esto una vez. Cuéntame toda la historia de principio a fin. ¿Quiénes participaron en esto? Puedo ejecutar solo al principal, Lender, y perdonar a tu familia Wong. Una sola amenaza a tu linaje. De lo contrario, tu familia Wong and narrated by M Media. terminará como esta mesa.
Esto no es asunto mío. Yo solo fui quien lo dirigió. El error tiene su origen. El mal tiene su dueño. Si tienes agallas, ve a buscarlos. No tiene nada que ver conmigo. Te niegas a hablar. Si no puedes hablar bien, o has olvidado algo, puedo ayudarte a recordarlo. Esta es tu última oportunidad. Dime quién es el cerebro detrás de esto. Puedo perdonar a tu clan Wong. Una sola amenaza a tu linaje. De lo contrario, Wong será aniquilado. Ni siquiera pienses en sacarme. Ni una palabra. A menos que tengas las agallas de matarme. Joven maestro, no tengas miedo. Ya vamos a salvarte. Los expertos de mi familia han llegado. Lea quien los dirige. Es un experto en fuerza interna. Matarte. Tan fácil como degollar un pollo. Si sabes lo que te conviene, arrodíllate ante mí rápidamente. Inclínate y admite tu error. De lo contrario, parece que aún no entiendes lo que digo. ¿Por qué tendrían que venir a salvarte? Te enviaré afuera ahora mismo. No te acerques. En tu próxima vida, sé una buena persona. Beibam, capitán de la oficina de patrulla de Beihai. Joven maestro. Sálvame. Incluso si llevamos al joven maestro ahora a la mesa de operaciones, su vida no podrá salvarse. Detengan a este asesino que dañó al joven maestro. De lo contrario, si el patriarca descarga su ira, nadie verá el sol mañana. Maten. Vengan al joven maestro. En 3 días, todo el personal involucrado en este asunto debe arrodillarse en la entrada del hospital y disculparse. Solo ejecutaré al responsable principal. Si no lo hacen, la familia Wong no conocerá la paz. ¿Me han escuchado? Cambiando de forma y desplazando la zona. Este tipo de técnica de movimiento aterrador podría ser de nivel gran maestro. Buen maestro, ¿qué clase de problema le has traído a la familia? ¿Qué clase de enemigo poderoso es este? 3 días es el plazo límite. Este es mi último acto de buena voluntad. No se arruinen a sí mismos. Mariscal venerable señor, ¿ha regresado? ¿Cómo se manejó el asunto? Yang Tai ha sido tomado por nuestros hombres y enviado de vuelta a su residencia. También he enviado personal dedicado para protegerlo. En cuanto a su esposa, todavía no hay señales de que despierte. He informado sobre este asunto también. El gobernador general fue personalmente a buscar al médico divino. Él seguramente garantizará la recuperación de su esposa. Bien. ¿Quién mató a mi hijo? ¿Quién fue exactamente? Informando al patriarca, hay una persona, un joven llamado Chen Fang. ¿Chen Fang? ¿Quién es exactamente este Chen Fang? Es a quien Yun Jin trajo a casa. Es esposo, sospecho que ya ha alcanzado el nivel de medio gran maestro. Siendo tantos, aún así no pudimos detenerlo. Una mujer que recoge sobras. De hecho, recogió a un medio gran maestro y lo trajo a casa como esposo. Ve Tomás por tonto. Patriarca. Lo que dice sus subordinados, absolutamente cierto. Cuando llevé a los hombres al lugar, vi al joven amo al borde de la muerte. Juré en secreto que, aunque arriesgara mi vida, dices que cuando llevaste a la gente al lugar, mi hijo aún vivía. ¿Él mató a mi hijo? Justo frente a ustedes. Patriarca, su subordinado realmente hizo lo mejor que pudo. Es solo que ese joven era demasiado monstruoso. Simplemente narramos lo ocurrido. Mi hijo está muerto. Y tú aún tienes el valor de vivir. ¿Quién puede decirme? ¿Quién es él exactamente? Informando al patriarca.
Este Chen Fang tiene un pasado desconocido. Llegó repentinamente a Baihai. El día del banquete de cumpleaños de la familia Jung, sus orígenes eran desconocidos. Después de investigar por tantos días, realmente esto es todo lo que resultó. Él mató a mi único hijo. No me importa quién sea. No me importa qué antecedentes tenga. Quiero exterminar a toda su familia para que acompañe a mi hijo en la muerte. Transmita mi orden. Todos los miembros de la familia Wang. Mañana al amanecer, reúnanse en Baihai. Venerable artista marcial, la familia Wang se ha vuelto completamente loca. En solo mediodía, las fuerzas de toda la región de Nanchang están llegando frenéticamente a Baihai. El número de personas ya supera los 100,000. Entre ellos hay muchos maestros de energía interna, excepcionalmente feroces. Si esto continúa, todo Baihai caerá en el caos. Venerable artista marcial, deberíamos pedir ayuda al Rey Celestial, pidiéndole que ordene a sus hombres dirigir tropas para reprimir el caos. Son solo una horda de chusma desorganizada, fácilmente aplastada con un movimiento de... No hay necesidad de molestar al viejo, mas mientras yo esté aquí, Baihai no caerá en el caos. Soportando el polvo disolvente durante 3 años, tu cultivo marcial hace tiempo, que se redujo a casi nada. Sin embargo, te atreves a hablar con tanta arrogancia. Este viejo fue capaz de tramar y dejarte lisiado una vez en aquel entonces. Hoy te dejaré lisiado. Por segunda vez. ¿Quién es? La persona que me hizo daño en aquel entonces. En realidad fue